buenas tardes. Vamos a continuar con el programa del Segundo Simposio Internacional del Libro Electrónico en Español. Presento la mesa 2, la promoción de la lectura en español en el espacio virtual. Nos acompañan Margarita Eggers Lan, María Beatriz Medina, Gaby Vallejo Canedo y modera la mesa Nubia Macías, quien presentará con mayor puntualidad a nuestras invitadas. Muchas gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí, sentada en medio de estas tres señoronas. Gracias al Conaculta, querida Laura Emilia, querida Socorro, muchas gracias por invitarnos, querida Consuelo. Y me da mucho gusto estar porque son tres personas, tres mujeres. A unas ya las conocía y somos amigas, a otras las admiro por su trabajo que han hecho desde hace muchísimo tiempo. Y a mí me parece sustantiva la mesa en la que vamos a escuchar ahora mismo a estas tres señoras, porque siempre que estamos hablando de tecnología y de lo virtual, se nos olvida que lo más sustantivo en este ejercicio cotidiano de todos los que nos dedicamos a la promoción de la lectura es justo eso: conseguir lectores, ganar lectores en libros normalitos como los conocemos, en libros virtuales. Pero creo que lo que no se nos tiene que olvidar desde ninguna de las trincheras en las que nos movemos es exactamente que lo fundamental para nosotros es formar lectores y conseguir lectores a la causa. En ese sentido, la mesa lleva como título la promoción de la lectura en español en el espacio virtual. Y ahora que paso a presentarlas, a mí me gustaría ya empezar a dejarles ahí sentado algunas preguntas, y a mí sí me interesa saber si es posible pasar a lo concreto y construir lectores desde lo virtual. Se habla demasiado, hay mucho ruido, las empresas de tecnología están presionando muchísimo para que todo el mundo se enganche, pero también hay una realidad, y la realidad ya no solo nos alcanzó, sino que seguramente a muchos latinoamericanos nos va a rebasar, si no es que ya nos rebasaron. Y estas tres señoronas de la promoción de la lectura van a hablarnos justo de este tema. María Beatriz Medina, que está de mi derecha, a la derecha, la primera a la derecha, ella nos va a hablar sobre el tema del libro digital en la promoción de la lectura, pero fundamentalmente me parece clave, y ahí coincide Beatriz con Margarita, sobre la importancia de vincular o de la necesidad que hay en nuestros países de trazar políticas públicas que promuevan el acceso y la democratización de los medios digitales para toda la población. Yo creo que estamos a años luz en muchísimas localidades, por lo menos de México. Ya nos dirán nuestras colegas latinoamericanas si solo es en México. Hay muchísimos espacios en México donde no solo los libros en papel no han llegado, o si llegan con muchísima dificultad, y lo electrónico es una película de ciencia ficción todavía para mucha gente de nuestras comunidades. Margarita Eggers Lan, que está aquí a mi derecha, ella, bueno, les presento un poquito a Beatriz para los que no la conocen, los que nos están escuchando por internet, para que además sepan de la importancia del papel que ha jugado María Beatriz, no solo en Venezuela, sino en muchos otros espacios donde ella ha participado y ha trabajado. Actualmente es la directora ejecutiva del Banco del Libro y es presidenta de la sección venezolana de IBI y miembro de la Junta Directiva de Sinergia, que es la red de asociaciones civiles venezolanas. Es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en la Universidad de Zúrich. Es docente del programa de formación lectora y maestría, y ha dirigido publicaciones como la revista infantil Para, la revista nacional de cultura y papel literario del diario La Nación de Venezuela, donde sostuvo la columna Pequeños Grandes Lectores. Es también escritora, entre otros libros. Los que ha publicado son Panorama de la literatura infantil venezolana, Tendiendo puentes con la lectura, el libro La lectura y su promoción, una experiencia bajo la lupa y entornos lectores de proximidad. El trabajo que María Beatriz ha hecho al frente del Banco del Libro en Venezuela les ha merecido muchísimos premios, y la verdad es que es siempre no solo un gusto encontrarte contigo, María Beatriz, sino alabar todo el trabajo que tú y todo tu equipo hacen en Venezuela. Margarita Eggers Lan es argentina, escritora, editora,
y sobre todo ha concentrado sus esfuerzos a lo largo de la vida en formar lectores, en conseguir lectores, igual que María Beatriz. Es consultora internacional, dirige el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, experta por Argentina de la Comisión de Lectura y Bibliotecas de la Organización de Estados Iberoamericanos y miembro titular del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Lectura de Argentina. Fue miembro de la Comisión de Educación de la Fundación El Libro, consultora del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina y coordinadora de la Campaña Nacional de Lectura. Es integrante de Red Planes, la red de planes de lectura de los países integrantes del CERLAC, y coordinadora general de los seminarios universitarios sobre la literatura infantil y juvenil que se lleva a cabo en 16 universidades argentinas. O sea, vamos en dos y ya la experiencia de promoción a la lectura es impresionante, pero cuando les lea el currículum de Gaby Vallejo se van a dar cuenta de por qué estoy sentada en medio de tres grandísimas señoras con mayúscula de la promoción de la lectura. Gaby es boliviana, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Mayor de San Simón. En Colombia estudió el posgrado y también estudió en la International Jugendbibliothek de Múnich. Fue encargada de bibliotecas populares y del Centro de Documentación de Literatura Infantil de Centro Portales, Fundación Patino, fundadora del Taller de Experiencias Pedagógicas de la Biblioteca Turuchapitas, ¿lo dije bien?, y del Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Cochabamba. Ha sido presidenta de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Bolivia, de la Asociación Mundial de Escritores en la filial de Bolivia y de la Sociedad Boliviana de Escritores. Es miembro del número de la Academia Boliviana de la Lengua y ha recibido también, como estas otras dos colegas, múltiples premios internacionales por su escritura y su labor cultural y de promoción de la lectura. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer una presentación de cada una de las tres ponentes que están en este momento. Vamos a darles 15 minutos a cada una y luego empezamos con un diálogo, porque me parece sustantivo. Hay entre el público, para los que nos están escuchando, mucha gente que se encarga de proyectos importantísimos de promoción a la lectura en la República Mexicana, y me parece muy importante que, además de la experiencia que ustedes tres tienen en sus respectivos países, y en la influencia que han tenido en América Latina, puedan compartir también esa experiencia y dialoguen con la gente que está por internet y también escuchándonos aquí en directo desde el Museo de Antropología. Entonces, si quieres, María Beatriz, comenzamos contigo, si te parece. Bueno, gracias muy bien por la presentación y gracias a Laura Emilia y a Socorro, a Conaculta en general, por esta oportunidad de intercambiar reflexiones en torno al libro digital, en este caso concreto desde la promoción de la lectura. La verdad es que estoy encantada de estar de nuevo en México y de poder participar en este seminario. Bueno, yo en realidad traje hilvanadas algunas reflexiones en torno a la promoción social de la lectura desde lo digital, y termino con una breve referencia a unas experiencias que hemos tenido de evaluación de formatos digitales. Lo titulé La promoción de la lectura y el libro digital, aliados o competidores. Vivimos una era de medios mezclados, no solo de la mezcla de lo electrónico y lo impreso, sino de muchas otras mezclas como el sonido y la imagen. Pero el contacto físico con los libros es una verdadera inspiración. Esa es una cita de Robert Galton, que, como saben, es director de la Biblioteca Universitaria de Harvard. 1. Entre formatos y supuestos. Hace más de una década, una de nuestras investigadoras del Banco del Libro, María Cecilia Silva Díaz, empezó una conferencia en Buenos Aires diciendo: soy del libro. Desde entonces han pasado muchos años y, sin embargo, en el sector del libro y la lectura se han venido oyendo reiteradamente frases que se sitúan en la misma línea. Voces que conforman una suerte de polifonía armónica que, en definitiva, solo quieren proclamar en coro, pública y contundentemente, su pertenencia a la cultura del libro. Son declaraciones que dan cuenta de una suerte de militancia libresca que vislumbra en el formato digital una amenaza y un feroz competidor de la lectura. Discusión infinita entre los militantes del formato libro y los abanderados de las virtudes de los nuevos medios. Contrapunteo incesante entre los que apuestan al libro impreso y los que reivindican las nuevas formas de leer, sustentado en argumentos que las más de las veces están plagados de euforia o de excesiva cautela.
Esta diatriba, que hoy parece desdibujarse, da cuenta, sin embargo, de uno de los primeros supuestos que en el contexto contemporáneo de la promoción de la lectura debería ser desmontado. Los nuevos medios constituyen una amenaza para la lectura. Un supuesto que debemos vincular a cierta resistencia al cambio, que ya a estas alturas debería haber sido superado, pues nuestra práctica social de la lectura y escritura, es decir, el acto de leer y escribir, ya está inmerso en la centrífuga lectora que genera el formato digital. Pero ¿se trata en realidad solo de un cambio de formato en la que el texto sigue estando allí? ¿O estamos metabolizando un proceso de transformación vertiginosa del leer que conlleva ya la trasegada senda de lo digital? Si fue largo el camino recorrido hasta llegar al alfabeto y incursionar en la cultura escrita y luego en la cultura del libro, no lo ha sido menos las transformaciones que a partir de allí han venido experimentando los modos de leer. Es innegable que estamos viviendo en nuestro contexto contemporáneo una nueva transformación del acto de leer. No solo se trata de la incorporación de un nuevo formato, de un nuevo medio de lectura, se trata de la consolidación de un ecosistema que conlleva nuevas formas de leer, nuevas representaciones de la lectura. No es la probuena mutación del formato que rompe con los modos de leer. Una historia, la historia del libro y la lectura, cuya evolución y desarrollo van de la mano de un intricado mapa de carácter sociohistórico. Podemos decir sin lugar a dudas que la producción de textos, su contenido y su forma va moldeando las formas de leer. Ya no es tiempo de ser apocalíptico, ni dejarnos arrastrar por esa circularidad epistemológica de la desaparición del libro. Solo que hay que estar claro, como promotores de lectura, que el maridaje entre libro y nuevos formatos tiene larga vida, porque el libro consolida su presencia y los nuevos medios no asumen el rol exclusivo de continente de la palabra escrita. Como ha dicho Humberto Eco, y en eso voy a disentir de Héctor Abad esta mañana, el libro seguirá siendo el libro, pero aunque sus páginas dejen de ser de papel. 2. Fortaleza y debilidades del medio digital en función de la lectura. Si comparamos la evolución y desarrollo de lo digital con el lento proceso que propició Gutenberg con ese ejército de 27 soldados de plomo capaces de cambiar el mundo, sentimos vértigo. Estamos inmersos en un mundo tecnológico del que como usuarios de la cultura escrita nos apropiamos natural y rápidamente. Manejar la computadora, comunicarnos vía correo, buscar información, leer textos recreativos, direccionar enlaces y mensajes en nuestro teléfono celular, constituyen acciones cotidianas y naturales. Hoy por hoy formamos parte de una comunidad de usuarios de la cultura escrita basada en la inmediatez, generada por un proceso vertiginoso y dinámico como la lectura misma. Pues la lectura es un fenómeno largo y complejo que está siempre en movimiento. Y en virtud de ese movimiento genera cambios y múltiples formas de aproximación. En esos cambios intervienen los formatos de lectura, pero también los contextos en los que el lector se sitúa. Y esta es una condición muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de asumir la tarea de formar lectores. Para los que nos desenvolvemos en el campo de la promoción de la lectura es necesario tener en cuenta que el medio digital en el que estamos inmersos constituye un reservorio de posibilidades para atender las motivaciones estéticas referentes del lector. Cabe destacar, por ejemplo, que la búsqueda de la información tiene un abanico de posibilidades, pues el paradigma virtual permite una suerte de recreación que conlleva la construcción entre productor y receptor que exige la lectura, solo que en este caso se trata de una construcción colaborativa. Es un supuesto generalizado que el formato digital es más adecuado para los textos de información. Hace pocos días, Ana María Machado, en el congreso que se llevó a cabo en Salamanca, decía: los libros de información y las obras de referencia tienen la posibilidad de ser sustituidos por otros soportes con más eficiencia. En relación a la lectura estética, cabe resaltar las posibilidades inmensas del hipertexto, que dinamiza la acción y hace posible que el lector siga su propia ruta. Hay que tener en cuenta que esas virtudes del medio exigen otras competencias para los usuarios de la cultura escrita. La escritura cumple ahora una doble función, comunicativa y epistemológica. La primera permite interactuar y comunicarse con otras personas. La segunda permite expresar ideas y sentimientos, además de representar o recrear el pensamiento. El nuevo ecosistema de medios introduce herramientas efectivas para el acceso al conocimiento y al mismo tiempo desafíos para nosotros los que formamos lectores, desafíos para la formación de lectores literarios. Ofrece posibilidades inéditas para la creación que a su vez exigen a los formadores de lectores otras competencias
para interpretar y dialogar con el texto poético ficcional y desarrollar nuevas herramientas para transmitir esas competencias. Si el libro impreso, ese libro inspirador al que hacía referencia Darto, ha sido capaz de acompañarnos con el encantamiento de la palabra que contiene, clave de la iniciación del lector incipiente en esa difícil, trabajosa y placentera tarea de leer, no podemos eludir ahora los guiños encantatorios de los nuevos medios. Guiños que pueden convertirse en recursos inestimables para la formación de usuarios competentes de la cultura escrita, en puentes para propiciar el acceder al don especial de la lectura. Eso sí, se anidan en las propuestas de verdadera factura estética. La posibilidad inmensa del hipertexto dinamiza la acción de leer y otorga un papel activo a los lectores que son capaces de trazar autónomamente rutas lectores. Más allá de las virtudes y curiosidades que conlleva este universo digital, está su carácter efímero e inacible, difícil de situar y en ocasiones hasta de nombrar. En este contexto de medios y formatos superpuestos a lo que está expuesto el sujeto lector, este tiene que estar armado de mayores herramientas para ejercer plenamente su rol de usuario de la cultura escrita y estar atento, especialmente en su interacción con el texto virtual informativo de ese carácter efímero que permea buena parte de los medios de soporte. En ese sentido, hay una relativización de las posibilidades de los nuevos medios en el ámbito tanto de la lectura eferente como de la lectura estética. En ella confluyen lo efímero de algunos soportes, las aproximaciones planas de la literatura infantil y juvenil al formato digital y las condiciones sociales y personales de los lectores de información. Una relativización que se proyecta en modos de lectura signados por la fragmentación y susceptibles de superficialidad. 3. Papel de promotor en el ecosistema de medios. Estamos sumidos en una proliferación de medios digitales. Podemos tener las sensaciones de navegar en un caótico océano de informaciones no procesables, con la imposibilidad de digerir los insumos informativos. Pareciese que se cerniera sobre nosotros la amenaza de morir sepultados bajo un verdadero alud de basura digital. Antes de naufragar, lo mejor es apertrecharse con las herramientas mínimas que nos garantizan una navegación más o menos estable para llegar a puerto seguro. La cita de este Formanos Lectores que publicó el Banco del Libro, que se titula ¿Cómo elegir un buen sitio web para niños y jóvenes? Ha sido lento el proceso de transición de la literatura infantil en español del formato libro al formato digital, sobre todo por las fortalezas de un género como el libro álbum, que para los promotores de lectura ha constituido una herramienta fundamental en esa, su tarea de formar lectores. El mercado del libro electrónico en español para niños es reducido, con algunas excepciones editoriales iberoamericanas que incursionan en el medio sin prescindir de la publicación del libro impreso. La oferta que tenemos a mano tiene un predominio de obras clásicas y versiones en inglés. Mención aparte merece el libro para jóvenes porque estos cabalgan en el bestseller juvenil y damos cuenta de una mayor presencia en el mercado editorial iberoamericano. Puede decirse incluso que las propuestas ficcionales digitales dirigidas fundamentalmente a los niños llevan la impronta del libro álbum. De ello dan cuenta los productos digitales producidos para las tablets que siguen la direccionalidad del códice, totalmente diferente del modo de la lectura de webs y blog. Es una muestra en ese proceso de una retroalimentación activa entre diversos formatos. Ahora el promotor de lectura debe agregar a su caja de herramientas toda esta información y a la vez estar consciente que hoy más que nunca se hace necesaria la intermediación de profesionales competentes entre lectores de información y estos diversos formatos de lectura. Tanto los entornos lectores, personales y sociales, como los materiales de lectura constituyen elementos fundamentales de la promoción de la lectura. También las características personales y sociales de ese lector en cierre, ese que puede ser nativo digital o el que por circunstancias generacionales o de otra índola debe ser considerado navegado digital. Multiplicar entornos lectores y redimensionar el acceso a materiales de lectura sigue siendo fundamental, pero debe tener un cabo de tierra, como decimos en el oriente venezolano, con la población objeto. También la selección de materiales de lectura en el ámbito impreso y digital debe partir de algunos supuestos importantes que es necesario que los propietarios tengan obligación de interiorizar. Primero, que los contextos son variados y diversos.
Segundo, que los materiales de lectura se inscriben también en la diversidad de formatos donde lo literario y lo referente comparten escenarios en impresos digitales y que esta oferta amplia y con 3 niveles no está al alcance de todo. Cuarto, y termino, CODA, la experiencia. Toda esta reflexión se ha venido emanando, que he venido emanando en esta presentación, parte de una experiencia. El Banco del Libro de Venezuela es una asociación civil privada sin fines de lucro que tiene 52 años profesionando lectura. Es el trabajo de muchas generaciones que han dejado una impronta en diferentes ámbitos de la promoción de la lectura. Ha creado modelos bibliotecarios, proyectos pilotos de promoción de lectura, programas de formación, y son todas experiencias que se sustentan en el estudio de la literatura infantil y juvenil y el estudio de la lectura. Al estudio del libro para niños y jóvenes, que desde el Comité de Evaluación del Libro se coordina de forma continua y mantenida desde 1980, incorporamos en el 2001 el Comité de Evaluación de Formatos Digitales. En un primer momento, el objeto de estudio se centró en los videojuegos, una particular publicación electrónica que percibíamos que en ese momento estaba generando nuevas formas de lectura con propuestas narrativas que en cierta forma se distanciaban de aquellos cuentos electrónicos que hasta ese momento habíamos realizado, bastante claro por cierto, donde prevalecían fórmulas estereotipadas con imágenes poco logradas y que sofocaban la ficción. Los abordajes y discusiones en el comité se fueron desplazando de la crítica a la violencia que conllevaban buena parte de estas publicaciones a la articulación de un sistema clasificatorio de las habilidades que los usuarios de la cultura escrita podrían estar propiciando. En ese momento, esa publicación electrónica podría estar produciendo cambios sustantivos en la forma de representar e imaginar el ser humano, es decir, esas ficciones atribuidas a los premios de lo literario. Al realizar la evaluación de esta publicación electrónica, pudimos evidenciar que los videojuegos y los juegos en línea apuntaban hacia la estructura narrativa que invitaba a la participación activa del lector y abría las compuertas de un recorrido interactivo de simulación y estrategia. Hoy por hoy, esos formatos de videojuegos están desactualizados y no operativos. Han perdido vigencia y tendríamos que buscar viejas computadoras para ver las propuestas maravillosas de las ilustraciones de Keta Pakovka o interactuar con los juegos de rol de los Sims. Las reflexiones, sin embargo, sobreviven una publicación impresa de esta misma colección que se llama Los videojuegos al filo de la censura. Del CD-ROM con fecha de vencimiento, de publicaciones electrónicas efímeras, el Comité de Evaluación de Formatos Digitales ha migrado la investigación y estudio hacia los sitios web y los portales informativos, consciente de la necesidad de generar criterios de selección en un momento en que el abanico de nuevos códigos de intereses amenaza con ahondar cada vez más la brecha entre mediadores y nuevos lectores. Esos criterios están recogidos en el libro que les mostré al inicio. También hemos disfrutado la abismal experiencia de la educación a distancia, donde profesores y alumnos se encuentran a destiempo a golpe de interactividad, donde se privilegia la condición colaborativa del conocimiento, el intercambio de información y la red de referencias temáticas. El libro electrónico en español, sin embargo, sigue en tiempo de espera. Prolongamos el encuentro definitivo para evaluar ese libro electrónico para niños que propone la interactividad, que explote las potencias del formato, pero que no irrumpa intempestivamente para fragmentar la historia y la disposición natural de la lectura. Como en el campo de la literatura infantil, la producción digital es también un campo minado, donde no deja de haber espacio para el lugar común de propuestas inocuas que cierran las compuertas de la interpretación y la imaginación. Publicaciones electrónicas que se relacionan más con la cultura de masa y se distancian de la verdadera factura estética que constituye la bisagra esencial para el desarrollo del lenguaje y la formación del sujeto. Los medios digitales pueden ser un aliado de excepción para la promoción de la lectura, pero pueden contribuir a la profundización de las desigualdades de nuestra región y aumentar la brecha digital, si junto a la democratización del acceso a los nuevos formatos de lectura no se asume la tarea pendiente de formar usuarios competentes de la cultura escrita. Desde nuestra trinchera nos toca seguir propiciando el encuentro con productos culturales vinculados al lenguaje a través de procesos absorbentes y seductores que ofrezcan la posibilidad de establecer una relación humana y sensible con la lengua para incidir de alguna manera en los cambios preteridos y reconstruir realidades. Yo creo que ya todos tomamos nota, tenemos muchas preguntas al final, así que vamos a continuar ahora con Margarita Egues, porque es importante
que escuchemos estas tres experiencias para poder dar espacio al diálogo. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Conaculta, a Consuelo, a Laura Emilia, a Socorro, a Edgar y a todo el equipo que nos ha atendido también. Y un abrazo a todos los mexicanos que son la segunda patria de mi familia, que le dio asilo durante la dictadura militar. A ver si me entiendo con esto. Les cuento que yo traía una netbook y ayer, cuando estaba en el vuelo, la prendí para poder abrir los documentos que había preparado y apareció un cartel que dice el Windows falló y se murió el sistema, o sea que la brecha digital que hizo mi netbook conmigo tuvo una resistencia. Así que bueno, tengo mi power que ya se lo había mandado a Edgar por mail. Así que por suerte, bueno, por lo menos les puedo contar esto. Pero son las cosas que también suceden con la tecnología. En mi gobierno es muy importante la redistribución de la riqueza, pero no solo de la riqueza material, sino de la riqueza de los bienes simbólicos, la redistribución de la palabra. Nosotros trabajamos para la promoción de la lectura tenemos 3 herramientas: el programa Conectar Igualdad, el portal Educar, que es el portal del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, y los recursos del Plan Nacional de Argentina. Yo les voy a contar muy brevemente cómo funciona Conectar Igualdad, que es un programa que distribuye, empezó en el año 2010, es parte del proyecto que se llama Argentina Conectada, que trabaja para que a fin del 2013 o a más tardar en el 2014 todos los establecimientos estatales tengan conectividad. La conectividad se hace mediante, hay una resolución de la Secretaría de Comunicaciones del año 2010, por lo cual a través de un fideicomiso de las empresas telefónicas tienen que poner un 1% de lo que sacan de sus usuarios, y ese 1% es lo que permite que haya una conectividad gratuita para todo el programa Argentina Conectada. 2.100.000 netbook equivalen al 60% de los estudiantes secundarios, y el proyecto es terminar con el 100% de los estudiantes secundarios el año que viene. Las netbooks tienen estas características que yo se las muestro muy brevemente, pero para que vean que tienen una gran calidad, inclusive, bueno, no está aquí, pero también tienen una protección contra caídas, y también es muy importante que estas netbooks son una garantía de la permanencia de los alumnos en el sistema, porque tienen un bloqueo. Si cada 3 meses ellos no se conectan, inmediatamente la netbook se bloquea, y el sistema de bloqueo es una inutilización de la netbook, o sea, si alguien la roba o deja la escuela y se la queda, inmediatamente esa netbook no le sirve a nadie. Ahí en internet ustedes pueden encontrar que dicen, bueno, cómo poder trabajar con una netbook de Conectar Igualdad, y es mentira porque no se puede. Tiene un sistema muy... también vieron, tiene una autonomía mínima de 4 horas. Para poder trabajar con Conectar Igualdad, cada establecimiento educativo tiene que formar un piso tecnológico. Este piso tecnológico tiene un servidor en el que se cargan todos los contenidos. Luego la escuela tiene intranet, o sea, no necesitan internet, sino que se manejan, tienen internet, pero digo, se comunican a través de intranet. Los profesores pueden colocar los contenidos de algún trabajo que quieren hacer con sus alumnos, lo colocan a través de intranet y lo reciben los alumnos en sus netbooks y trabajan a través de intranet. En las escuelas rurales la conectividad es a través de satélites.
y todas las netbooks vienen con muchos materiales para trabajar, que ya les voy a contar más adelante. Tienen desde 280 microvideos de las materias principales, visitas guiadas a museos, en fin. Esto, bueno, no apareció el título ahí, son las aulas móviles, que son para las escuelas primarias y las escuelas rurales. Son como unas pancheras donde van 20 netbooks y se trabaja moviendo el aula a cada grado que le toca trabajar. Estos son algunos datos de la encuesta nacional de lectura que presentamos el 24 de agosto, donde se puede ver que el 50% de los argentinos dice estar conectado a Internet, de la población mayor de 19 años. Si tomáramos el programa Conectar Igualdad, eso aumenta muchísimo más. Como dato les puedo decir que en el año 2001 había 2,5 millones de personas que se conectaban a Internet, y en el año 2011 hay 28 millones que se conectan a Internet. El programa Conectar Igualdad empezó en el 2010 y del 2010 al 2011 la conectividad aumentó un 162%. Bueno, esto no les voy a mostrar, esto es para también, bueno, nosotros tenemos una brecha digital que tiene que ver también con la tercera edad, que es algo, bueno, contra lo que uno no puede a veces más que pedirle a los hijos y a los nietos que ayuden a los mayores a entrar en este mundo. Yo estoy acá está mi mamá de 85 años y tiene Facebook, yo no tengo, que ella tiene. Así que bueno. Este es el portal Educar, que es el portal del Ministerio de Educación. Acá hay una frase de Emilia Ferreiro que es interesante para ver un poco el tema también de lo que hablaba recién Beatriz. El lector gana en libertad, pero debe aprender a seleccionar con rigor. Los buscadores son muy potentes, pero las listas que satisfacen el criterio de búsqueda pueden ser abrumadoras. Seguir todas las pistas que da un buscador es correr el riesgo de olvidar el objetivo inicial y perderse en múltiples senderos alternativos. El nuevo lector debe construir índices de confiabilidad, debe categorizar lo que decide conservar, debe recordar nombres y siglas momentáneas, rutas de acceso, password y contraseñas, debe aprender nuevos modos de identificación de sí mismo y de los sitios a los que quiere tener acceso. Las demandas hacia el lector van en el sentido de abarcar cada vez una mayor cantidad de textos que obviamente serán leídos con menor profundidad. Muchos de ellos serán leídos rápidamente, quizás una única vez. Para esto también este programa, el portal Educar, trabaja con contenidos. Estos contenidos van directamente a los servidores de los que les hablé, que a su vez tienen un repositorio con actualización momentánea al instante de todos los contenidos. Cursos, materiales, recursos, noticias, bueno, pero fíjense ustedes que hay 50.000 recursos educativos libres que cualquiera de ustedes puede utilizar. Pueden entrar en esta página y entrar a los escritorios. Los escritorios son el escritorio del docente, el escritorio del alumno y el escritorio de la familia. ¿Por qué? Porque las netbooks de Conectar Igualdad son para los alumnos personales, para llevárselos a sus propios domicilios y compartir con su familia. Por eso para nosotros la brecha digital, digamos, disminuye mucho más cuando es compartida con toda la familia. Bueno, como les decía, también hay un escritorio para recursos y propuestas para los estudiantes. Acá, bueno, no sé si se ve bien, me parece que no se ve muy bien, pero en lengua y literatura hay secuencias que son muy interesantes. Hay secuencias, actividades, recursos, pero tiene, por ejemplo, entre Borges y Calamaro. Los chicos leen a Borges y pueden llegar de Borges a Calamaro, como pueden leer a Tizón y pueden leer a Héctor Tizón, que es un escritor muy importante de Argentina, que murió hace poquito, que describe la geografía norteña, y a través de su descripción de la geografía conectarnos con otros escritores que también describen sus geografías, y a través de esto también podemos conectar a la literatura con la geografía,
también hay conexiones de la literatura con la filosofía, con la historia y con todo lo que tiene que ver con la literatura. También el escritorio familiar tiene orientación y ayuda para el entorno familiar, hay biblioteca de libros digitales y se ha creado recientemente, hace un mes, un postítulo en Educación y TICS que en su primera semana tuvo 30.000 inscritos, docentes inscritos. Y aquí viene el Plan Nacional de Lectura. Yo no sé si me estoy apurando mucho, pero nos pidieron que dejáramos mucho lugar para poder conectarnos con ustedes, así que yo hago caso y voy rápido. Si voy demasiado rápido, me dicen. Estas son nuestras herramientas del Plan Nacional de Lectura. El Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación se conecta a través de Facebook, a través de Twitter y a través del Gmail. También tiene un boletín informativo con alrededor de 18.000 inscriptos que reciben las noticias continuamente del Plan Nacional de Lectura. Nosotros tenemos en esta página recursos literarios, pedagógicos, videos, cuentos grabados en MP3 de acá de México. Me fueron a hacer una nota de un canal de acá, que ahora no recuerdo, cuando fue la BPA, porque nosotros pusimos en un teléfono, un 0800, cuentos para escuchar. Y de 750 localidades del país llamaron los chicos para escuchar cuentos. Eran cuentos de 5 minutos, grabados por un narrador, con sonidos. Están todos disponibles en MP3. Solo les quiero contar que estaban en una máquina que tenía la posibilidad de 10 escuchas simultáneas durante las 24 horas, y durante los 15 días que estuvo este recurso, 22 de las 24 horas estuvo en funcionamiento sin parar. O sea, fue en todo el país, desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, hasta el norte del país, en la provincia más al norte. Tenemos una biblioteca literaria y pedagógica también. Y tenemos nosotros todas las conferencias. Nosotros tenemos ciclos de conferencias magistrales en universidades. Las universidades son nuestras aliadas y todos los docentes de nuestro país, desde inicial hasta los estudiantes del Instituto de Formación Docente, concurren a estas universidades. El día que yo me vine para acá estuvo Yolanda Reyes, y para darles una idea, solo para de inicial se inscribieron 800 docentes. Hay mucha necesidad de escuchar y de capacitarse, formarse. Acá está Laura Guerrero Guadarrama, que es una amiga mexicana de la Ibero, que ha ido a la Argentina muchas veces a hablar de lo neosubversivo de la literatura infantil y juvenil. Y como Laura tenemos conferencias de Manuel Canal Díaz, de Pedro Cerrillo, de todos, y las cortamos en bloques de YouTube de 10 a 15 minutos, y estos trayectos, junto con los recursos literarios y los recursos pedagógicos, forman trayectos pedagógicos para que cualquier institución educativa pueda hacer su propio trayecto de formación. Tenemos un programa de visita de escritores, que este es el 5º año, que llevan 80 escritores ya, están recorriendo las escuelas de todo el país. El plan de lectura solo en 3 años tuvo una asistencia de 2.200.000 personas en sus actividades. Y bueno, este es otro proyecto que tenemos también muy interesante, que son Lectores para la Justicia. Estamos trabajando con las universidades también para la formación de lectores en las facultades. Este fue un proyecto que iniciamos con la Facultad de Derecho, que se llama Lectores para la Justicia, y formamos una especie de cátedra alternativa, optativa, donde trabajamos sobre los conceptos teóricos y prácticos, y tienen un voluntariado de lectura como práctica final, donde desde jueces, alumnos, abogados y gente de la carrera de Derecho va a leer a las escuelas más humildes y a los lugares de justicia y de derecho. Ellos también han formado una página web donde recomiendan libros que tienen vinculación con la justicia. Ahí podemos ver a la Aleph de Borges y al amante de Marguerite Duras, y ahí pueden ver. Bueno,
tenemos 10.300 entradas mensuales y esto es solo una muestra de los mensajes que entran por Twitter todo el tiempo. Esperemos que estén ahora conectados nuestros colegas de Argentina y que puedan mandar mensajes por Twitter para ver cómo están siguiendo esta conferencia. Este es lo último que estamos haciendo, es desarrollo de libros interactivos para la educación primaria. Estas son placas. Yo tenía el video, pero era muy largo, duraba 5 minutos. Es un cuento que está narrado, que tiene la posibilidad de también de ser visto con lenguaje de señas, y tiene opción de ponerle el sonido, de sacárselo, de leerlo, de escucharlo, y todo tiene movimiento, las figuras se mueven, y tiene las opciones de jugar o de trabajar con el cuento. Entonces, a través del mouse, con un recurso tan simple, este es un cuento para el segundo grado de mi escuela. Con un recurso tan simple se trabaja sobre la comprensión lectora del cuento. Bueno, esto es para finalizar una partecita de lo que dijo Beatriz, es de Humberto Eco. Dice: las variaciones en torno al objeto libro no han modificado su función ni su sintaxis desde hace más de 500 años. El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se ha inventado, no se puede hacer nada mejor. No se puede hacer una cuchara que sea mejor que una cuchara. El libro ha superado sus pruebas y no se ve cómo podríamos hacer nada mejor para desempeñar esa misma función. Quizás evolucionen sus complementos, quizás sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es. Y siguiendo lo que dijo Rogelio Blanco respecto de la democracia y la lectura, nosotros que hemos vivido durante la dictadura la quema de millones y millones de libros, sabemos lo que es la destrucción del libro y el valor simbólico del libro, y por eso estamos trabajando para recuperarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Y ahora tenemos a Gaby Vallejo Canedo de Bolivia, que también nos haga su exposición para entrar al tramo de preguntas. Buenas tardes. De entrada quiero agradecer al personal directivo de Conacultura, que generosamente nos ha permitido llegar aquí a este país para dialogar con ustedes, los otros mexicanos que nos están escuchando. Para nosotros es una certificación de que Conaculta es una poderosa organización que es capaz de convocar a Latinoamérica, a España, y convocar a los venezolanos, a los mexicanos. Quiero también comenzar señalando que me he sentido durante la primera exposición de hoy, cuando se hablaba de la generación bisagra y de la angustia de llegar a hablar del libro digital para nosotros o nosotras, las personas que ya tenemos mucha más edad, que no somos lectores digitales de la computación o nativos digitales, lo que significa ese sentimiento de haber sido invitados para mostrar nuestra sensación de estar viviendo esa época, esa situación de bisagra. Mi ponencia tiene el título de La palabra viva entre lo impreso y lo digital. Pues es así como me siento yo, de haber vivido escribiendo casi toda mi vida, publicando muchos libros y haberme convertido en una promotora de la lectura en mi país, que quizá viene a ser la fundamental actitud vital que yo he asumido en muchos años de mi vida. Entonces, ante frases que se manejan como la muerte del libro o el silencio de la palabra frente a la computación, frente al internet, frente a lo digital, me he sentido muchas veces golpeada por esa situación de conflicto, y entonces quiero presentarles justamente la defensa de la palabra viva, la defensa del mundo impreso
frente a lo digital, pero no como una defensa de lucha o de confrontación, sino como más bien una manera de potencializar la palabra, lo impreso, y vincularlas con la nueva tecnología digital. Voy a hacer unas pequeñas puntualizaciones antes de ver el PowerPoint. Bolivia ha saltado de pequeñas experiencias de animación a la lectura desde las bibliotecas y aula a lo digital, sin haber profundizado ni aportado con significativos programas y acciones en favor de la lectura desde lo impreso. Bolivia no tiene un plan de lectura y observa con mucha envidia a la Argentina, que realmente ha logrado grandes conquistas, como nos ha mostrado la expositora anterior. Bolivia es total ausencia, país indígena sin lectores. Vengo de una pequeña biblioteca para niños situada en la ciudad de Cochabamba, que se ha constituido tal vez en el único espacio de animación a la lectura en Bolivia. Biblioteca privada que ha nacido del amor a los niños y a los libros, proyecto de un grupo, solamente un grupo de docentes, y que con los años se ha transformado en un espacio de difusión y de encuentro de profesionales, escritores, docentes, niños alrededor de los libros y la lectura. Ante una propuesta hecha a una niña de 10 años de leer para los amigos un hermoso texto en el patio del colegio, mientras espera que lleguen los padres a recogerla, la niña se incomoda y dice: se van a burlar de mí. Una expresión que subraya el rechazo del acto mismo de leer un libro. Una expresión que nos deja desconcertados con tanto amor que se dice existe por los libros en las escuelas y las familias. Descubrimos que no tenemos explicaciones muy claras sobre la respuesta de la niña de 10 años. El mismo día, una propaganda televisiva de cursos de inglés online ridiculiza a un joven que carga libros y aprende inglés en ellos, frente a otro joven que lee, escucha, mira, interactúa con la docente de inglés desde el internet. La niña me mira, sin decir nada, pero refuerza con su mirada la idea de que el libro es un instrumento pesado, incómodo, anticuado. Y para llegar a ese momento ha tenido que pasar muchas ideas, muchas experiencias, informaciones anteriores sobre la experiencia de leer en la niña. Se ha construido por diversos medios el debilitamiento del libro y el fortalecimiento del Internet como instrumento de conocimiento y de comunicación. Esta es una hermosa imagen de lo gigante del libro, como también del paso del tiempo. Aquí vemos unos minúsculos hombres que están ingresando a la catedral gigante que son los libros, pero al mismo tiempo vemos que están los libros como deteriorados por el tiempo. Sin embargo, por eso mismo quizá incunables, quizá libros que van a constituir una fase profunda, hermosa, significativa de la historia de la lectura en la humanidad. Ante la menor circulación del libro y el fortalecimiento del Internet, las bibliotecas en mi país, estoy hablando de mi país, se van convirtiendo en espacios con aire de antigüedad. Escuché esta mañana que las enciclopedias no son ya consultadas. No es un fenómeno de los países de afuera, sino en mi mismo país. Los habituales lectores que asistían a las bibliotecas a consultar eran los lectores estudiantiles que buscaban la información en las enciclopedias. Ahora todo lo tienen trabajado en el Internet y las enciclopedias no se mueven. La visita de directivos de la Asociación de Bibliotecarios de mi ciudad a la oficina de la Biblioteca Turuchapitas, que tiene fama de formar niños lectores,
muestra la desesperación real de la mayoría de los bibliotecarios. Las bibliotecas están vacías. Los jóvenes y niños no consultan enciclopedias ni libros de información, que era el tipo de consulta que sustentaba la afluencia de usuarios. Menos aún se da la visita de usuarios por el placer de leer. Las bibliotecas, como dice ahí, se van convirtiendo en espacios con aire de antigüedad, tal vez como museos de libro de la época de lo impreso. En las bibliotecas los libros físicos siguen siendo los medios ofertados. No sé si en otros países las bibliotecas tienen computadoras vinculadas con el internet que pueden permitir a los usuarios entrar desde esas computadoras a bibliotecas virtuales. En mi país, no. Y aquí una imagen muy significativa. El mundo está dividido. Recordemos la generación bisagra. Y se pertenece a uno o a otro lado. Tenemos un joven metido y tranquilo, navegando en su computadora, y al fondo, los dos viejitos que miran ya atemorizados, perdidos detrás de la muralla, detrás del otro lado, mientras la generación bisagra está como toreando con una capa, todavía quizá con la posibilidad de ingresar al lado donde está el joven completamente feliz. Decía, el sistema escolar boliviano no tiene plan nacional de lectura de libros impresos, menos aún un proyecto de Estado de formación de usuarios de Internet. Últimamente es verdad que el Estado boliviano ha dotado de laptops a docentes de algunas ciudades, sin el acompañamiento de una capacitación en el manejo de las mismas, pero sí con una cantidad grande de lecturas ideológicas, políticas, que preparan a los docentes a la política, a aceptar la política oficialista del Estado. Entonces, como un medio de politización de la docencia. Lo expuesto certifica que existe una muralla, como dijimos, entre los lectores del mundo del libro impreso y el mundo digital. Conozco personalmente a escritores, mis colegas, que han decidido permanecer voluntariamente en el siglo pasado. Se automarginan y renuncian a las ventajas del Internet. Personas que descalifican el mundo digital sin conocerlo, incluso docentes, que se niegan a utilizarlo con el argumento, a los argumentos gastados, que minimizan y hasta satanizan a las TICs. Las murallas existen, el mundo está dividido y se pertenece a uno o a otro lado. Aquí vemos justamente eso, unas mujeres indígenas que no han pasado más que no conocen más que la oralidad, y una muchacha que trata de explicarles en un texto impreso el diálogo entre dos registros. Y al otro lado, una clase de computación de los niños, que ellos sí ya tienen muchísimas facilidades para penetrar en los links y en todas las conexiones de la computación. Gutenberg creó un ejército de 26 soldados que cambió el mundo. Fue el gran invento. En plena era de lo digital, los seguimos viendo. Sin ellos no es posible ninguna lectura en el terreno digital. Los soldados se han adaptado a la luz, a los colores, al movimiento, al vértigo, a la fugacidad, al soporte. Nada se podría hacer en computadora sin los signos, sin los soldados que empezó a manejar Gutenberg. Nunca hasta ahora la gente se ha comunicado tanto. Ustedes, no sé, en mi país yo subo a un bus público
y encuentro 10 jóvenes que están con un celular o con algún aparato o quizá también una pequeña tablet, vinculándose, escribiendo, recibiendo y escribiendo y contestando. Es decir, nunca creo que hasta ahora la humanidad ha escrito y leído tanto. Ahora de lo que se trata es ver cómo se escribe y cómo se lee. Un interesante trabajo de aproximación muy serio a los lectores digitales y a las opiniones de docentes, escritores y jóvenes fue publicada por Internet con el nombre de Formas de lectura y consumo lector en Internet. Investigación realizada en Chile para el fomento de la lectura, justamente investigación apoyada por el gobierno chileno. Lo primero que percibimos en esta investigación es que se enfrentan el mundo editorial con el mercado digital, ambos poderosos, ambos se mueven por conseguir más usuarios, porque es lo que sustenta a los dos movimientos en favor de la comunicación. Y entonces aquí vemos propagandas de libros de una feria de libro y al otro lado una información de los distintos links o de los distintos servidores o programas a los que pueden acceder. La investigación dice buscar levantar indicadores que den cuenta del consumo lector que permitan detectar las nuevas formas de lectura que se han introducido por el Internet. Es decir, cuando se habla de Plan Nacional de Lectura, generalmente ha sido como resultado de la investigación y de la aproximación a cómo se lee y cómo se puede leer mejor con los libros impresos. Pero hasta ahora no existen investigaciones, disculpen si existen, pero por lo menos no las conozco yo, investigaciones sobre el comportamiento lector, sobre las estrategias que utilizan los lectores del Internet para elegir, para leer, para copiar, para investigar, para incorporar nuevos textos. Esas estrategias no han sido hasta ahora estudiadas. En esta investigación se dice una cita muy interesante. No hay estudios que hablen de si aumentó la lectura con el mundo digital. No se ha hecho un registro. ¿Aumentó, mejoró la lectura con el mundo digital? Siempre los estudios de lectura hablan del libro impreso, pero no se lee solo el libro impreso. También se leen diarios y está demostrado que lo que más se lee por los medios electrónicos son los diarios. Pero la lectura ajena al formato de libro, que generalmente no es considerada dentro de los estudios de lectura, no ha sido estudiada. Ahí tenemos una imagen, que hay muy pocos estudios que hablen de cómo es la lectura en el mundo digital. La lectura digital derivada del hipervínculo que permite la aparición de una habilidad nueva, que los que nos aproximamos por primera vez a la computadora, al Internet, nos damos cuenta de las inmensas dificultades que se tiene para no perder los textos, para no perder la coherencia de la búsqueda, para no perder la línea direccional de nuestras lecturas, porque ya no leemos con características de linealidad, sino de permanentes vínculos y saltos a distintos espacios inesperados que ni siquiera los habíamos buscado, que nos distraen, en fin. Entonces, la lectura de los libros era una lectura lineal, secuencial, continuada. Penetrábamos desligándonos del mundo en esa lectura lineal. Ahora, es decir, por el hipervínculo, por el hipertexto,
no tenemos la capacidad de continuar porque no se nos permite, se nos avasalla con informaciones no solicitadas y sobre todo con vínculos que nos encantan, que nos distraen y que salir de esa relación múltiple es a veces difícil, y por eso que estamos horas en el internet distraídos, perdidos en otros temas y otros vínculos que no los habíamos buscado. Es decir, se trata de una transformación del lector pasivo, receptivo, de la lectura unidireccional frente a un lector interactuante, multidireccional. Es justamente lo que acabo de decir. Volviendo a la lectura, ¿qué es lo que nos interesa? Percibimos que las estrategias de lectura cambian de acuerdo al soporte que se utiliza, texto impreso o texto digital. Lo importante en ambos soportes es que sea una lectura significativa. Si no logramos la lectura significativa, ha sido una lectura dispersa, distraída. Una lectura que cree sentidos, que dialogue con el lector fundamentalmente. Es con el lector con el que se produce la lectura inteligente y la lectura unidireccional. Posiblemente en este camino los internautas hayan perdido muchos vínculos o hayan ingresado a muchos vínculos tentadores, distractores, que no han mantenido la coherencia lectora correlativa en sí misma. Una cita de Umberto Eco, es lo que acabo de decir. El ciberlector puede almacenar los textos, compartirlos, aceptar comentarios, circularlos entre otros, aumentando la radiación de lecturas. Es sin duda que es una posibilidad muy grande la de distribuir en otros destinatarios incógnitos, desconocidos, las informaciones que hemos logrado organizar. Entonces, quería leer la cita está aquí. Seguimos aquí con unas imágenes que me parecieron muy oportunas. La lectura por internet y los hipervínculos tiene mucho de viaje, eso es sin duda. Uno puede quedar muchas horas en el internet sin haber conseguido y haberse equivocado, en vez de ir a París va a México, ¿no? Entonces tiene mucho de aventura, mucho de encantamiento, porque siempre aparece lo impensable. Tenemos una muchacha que está en el baño, que tal es la fascinación que todavía sigue ingresando, y ahí vemos toda una familia, cada niño, cada miembro con su propio laptop, y nos preguntamos qué estudios se han hecho sobre la comprensión de lectura, la relación de lectura, las estrategias de lectura que se utilizan en cada edad, cada profesión, etc. Aquí está la cita de Umberto Eco. Parece que las tres expositoras que venimos de países distintos nos hemos puesto de acuerdo para tomar a Umberto Eco, porque claro, sin duda es una de las autoridades en la comunicación contemporánea. Y dice así: cualquier orden posible de nuestros conocimientos tendrá que ser elaborado usando la enciclopedia infinita de la web, pero sin sucumbir al vértigo del laberinto. Esa sensación de estar en un laberinto de información y a veces no poder salir, y a veces quedarse en una información que no la habíamos buscado, esa sensación de estar perdidos en el internet, pues es una sensación de todos. Lo importante es cómo saber salir del laberinto y cómo elaborar nuestros conocimientos con una decidida coherencia y elección. En último caso, es el lector el que elige cómo hacerlo.
Bien, nos encontramos ante una compleja situación frente a los pobladores analfabetos y digitales, a los analfabetos digitales, a los que están en la frontera y a los ciberlectores. Según parece, el último año se han vendido más libros electrónicos que impresos, por lo que se estima que los e-readers, lectores cibernéticos, son también cada vez mayor en número y el costo del libro impreso es económicamente también mayor. Entonces esos dos mundos se están enfrentando constantemente. Estoy corriendo también, porque no sé qué tiempo tengo. La lectura digital, distante de la lectura del detenimiento, del deleite, de la lectura de textos impresos que leímos siempre. Es decir, los lectores digitales tienen el placer que teníamos los lectores de lo impreso, el deleite de subrayar, de dormir con ellos, de no estar frente a una luz constante, de llevarse el libro o la tablet, si ustedes quieren, no sé por dónde uno va. ¿Realmente hay o no distancias entre una lectura de lo impreso y una lectura de lo digital? Algo que también me parece muy valioso es una propuesta de uno de los expositores que va a estar presente mañana o pasado, no sé qué día, que me parece fascinante, que lo titula Libro Enriquecido. Se llama el estudioso en lingüística, el cibernauta, el experto en comunicación, Javier Zelaya. Denominó libro enriquecido a un libro digital que tendría, no existe todavía, que tendría capacidad para incluir texto, imágenes, o sea, links inmediatamente, audio, video o enlaces con Google Maps u otros. Por ejemplo, cuando en una novela se menciona una calle de Londres, unas fotografías antiguas, con un link poder entrar a esa calle de Londres y a esas fotografías antiguas. Si todo un libro se construye con esta forma de libro enriquecido, imaginen ustedes una obra como Los Miserables. Podría convertirse en un libro enormemente enriquecido. O las mismas obras de El Nombre de la Rosa de nuestro lingüista máximo, que es Umberto Eco. Entonces, es un mundo fascinante. La última parte de mi ponencia es de la que se trata de la palabra viva. Hemos hablado de los dos soportes, lo impreso y lo digital. Pero para mí es fundamental la presencia de la palabra viva, porque se dice que la palabra está muriendo con los jóvenes que están horas de horas frente al internet, frente a sus laptops o sus máquinas de comunicación con un mundo virtual. Los jóvenes se separan del mundo real y lo ven, lo conocen a través de del mecanismo virtual. Y entonces, la palabra viva, para mí fundamentalmente, atrae el pasado de las familias, el presente de la vida, las predicciones del futuro, las incertidumbres, la experiencia propia de cada niño, de cada joven, la correlación, la inferencia de sucesos, la criticidad, la creatividad, transmitidas, provocadas por la palabra viva, enriquecen enormemente. Creo que el tercer componente en cualquier programación o plan de animación a la lectura de lo digital y de lo impreso, el tercer componente fundamental es la palabra. La palabra viva, con toda su carga emocional significativa,
que lleva y sigue y seguirá siendo un vínculo importante entre lo impreso y lo digital. ¿Cómo la palabra viva, la que está unida a la voz, a la mirada, a un rostro, a un cuerpo, a una atmósfera, a una situación, puede seguir siendo poderosa? La humanidad tiene que lograr este triálogo. No es un diálogo entre lo impreso y lo digital, es un triálogo entre lo impreso, lo digital y la palabra viva. Y esto lo he considerado y he pensado desde la expresión que escuché: pronto la voz humana va a desaparecer. ¿Cómo la palabra viva, que está unida a una voz? Bueno, eso habíamos leído. El instrumento de la palabra viva no se trata de negar la fuerza de los aportes de lo impreso, que lo hemos visto con esos libros gigantes que son el templo de la sabiduría humana, que ha estado archivado y escondido en los libros, y ahora con el internet que posibilitará mucho más. A algún expositor en la mañana escuché decir que fabuloso hubiera sido tener unas imágenes de él, los paseos peripatéticos de Sócrates, o unas imágenes del conquistador mexicano Cortés o de la Malinche. Esa dimensión que sí está logrando la comunicación de internet o toda la comunicación digital, que es poderosa, no tiene la dimensión humana que tendría en los planes de animación a la lectura si la palabra viva se la incorpora. Nos hace falta una actitud de apertura, de aceptación mutuamente, de conocernos igualmente valiosos los que escribimos, como en libros impresos, y los que escribimos por digital, pero sin olvidar ese instrumento valioso que nunca perecerá, que es la palabra. Nos hace falta potencializarlo todo. Un instrumento como es la palabra viva, no se trata, por tanto, de negar la fuerza y el aporte de ninguno de ellos, sino incorporarlos, enriquecerlos. Ese tendrá que ser el desafío de la animación y los programas de animación a la lectura para el internet. Un coloquio como este no sirve. La necesidad de crear comunidades lectoras, dialogantes, que permitan circular información, pasiones, sentimientos, impresiones, testimonios en la red escolar y en la red de las bibliotecas. Estamos en el camino de aprender la animación al diálogo entre soportes. Fundamentalmente esa es mi propuesta, un diálogo entre soportes, lo impreso, lo digital y la palabra viva. No hemos aprendido a conversar sobre libros, sobre la televisión, sobre el mundo digital, ni a raptar elementos de los libros para comentarlos con el internet, con el aula, con la mesa del almuerzo. Un coloquio como este nos sirve para admirarnos mutuamente de lo que podemos con la tecnología de la comunicación. Esa voz insustituible del ser humano, que es en última instancia la que nos permite conocernos y conocer lo que hemos hecho y hacemos con la palabra, la que nos ha unido y la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Nos quedamos con este triálogo que creo que es el que tenemos que ejercer en este presente donde el futuro llegó hace mucho tiempo, entonces tenemos que incorporarlo. Muchísimas gracias, Gaby, Margarita, María Beatriz, gracias a todos ustedes, y mañana sigue el encuentro.
encuentro, así que desde las 10 de la mañana aquí los esperamos en directo al Museo de Antropología y si no, por la red. Gracias, buenas tardes.